noches a toda Bolivia, muy buenas noches a toda América Latina y América del Norte. Cuando son las 9 de la noche hora boliviana, iniciamos nuestra tercera transmisión de nuestro programa denominado Cambiemos de Paradigmas. A todo el pueblo de Bolivia, espero que tengan una linda semana, esta semana que comienza con malas noticias porque lamentablemente la semana pasada hemos sido testigos de cómo el gobierno nacional una vez más nos está llevando al camino de la tiranía, al camino de la instauración de un régimen similar al que hay en Venezuela y al que hay en la Cuba comunista de los Castro. Lamentablemente, por segunda vez, el gobierno ha decidido tomar la justicia solamente por fines netamente políticos, con dos objetivos: violar la Constitución y perseguir a los opositores, sin importarle las necesidades de la población, sin importarle de que Bolivia cada día sufre por la impunidad del narcotráfico, del crimen organizado. Los ciudadanos no tienen un acceso a la justicia efectivo, pronto, eficiente, gratuito, transparente. No tenemos eso lamentablemente en Bolivia, pero el gobierno privilegia tomar el poder simplemente con objetivos netamente antidemocráticos. Un proceso que ya se inició desde que ellos entraron al poder. No nos olvidemos que el año 2007 el gobierno nacional descabezó al poder judicial existente de una manera atroz, violando la Constitución política del Estado, y nombró tribunos a dedo. Fue la manera como fue tomando poco a poco, paulatina, el poder, lo que se consolidó en el año 2011 con las anteriores y fraudulentas elecciones judiciales, y que hoy nuevamente se repite. Como una introducción a la problemática que tenemos hoy, para todos aquellos ciudadanos que no han tenido tiempo de ver las noticias, para todos aquellos ciudadanos que tienen que ganarse el pan de cada día y hacer patria, tengo dos notas de prensa, dos entrevistas importantes, una del expresidente Jorge Quiroga Ramírez en Unitel y otra nota de prensa del senador Óscar Ortiz. Comenzaremos con la nota del presidente Quiroga, donde de manera muy escueta y de manera muy elocuente nos va a poner en onda a todos los bolivianos que todavía no entienden o no saben qué es lo que está pasando con este proceso de elecciones judiciales. Continuamos con más en la revista para hablar de las elecciones judiciales. Nos acompaña el expresidente del país, Jorge Quiroga. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cómo ve este proceso de selección de candidatos? Es un paso más en la descomposición de la justicia boliviana, que está podrida por la influencia del movimiento al socialismo, que, emulando la receta venezolana, hace años ha copado el sistema judicial para perseguir a opositores, proteger a masistas y extorsionar a empresarios. Si recuerdas, el 2011 hubo algo parecido, eligieron una cámara de puro masistas, y después, cuando alguno de ellos, como el caso del doctor Cusi, se rebeló y no aprobó la reelección de Evo Morales, sañudamente lo persiguieron. Eso están buscando, una justicia servil al proyecto de gobierno. Pero esta preselección iba a ser diferente, precisamente esa era la idea, no caer en lo mismo. Mire, lo mismo nos dijeron del órgano electoral. Recordarás que el anterior órgano electoral suspendió a Ernesto Suárez en el Beni y se robó la gobernación de Chuquisaca, la sigla de Juan del Granado. Entonces lo sacan, ponen otros que hacen exactamente lo mismo, porque así se consolidan los proyectos autoritarios en Venezuela o en Bolivia, con un órgano electoral que permita que los masistas hagan lo que quieran y que busquen inhabilitar o atacar a los opositores, y lo mismo en la parte judicial. Ahora estamos con el ridículo. Ayer estaba en la Universidad René Moreno y un estudiante joven, Patricia, me decía, falta que les pregunten si la manzana se desprende del árbol, ¿cae para abajo o vuela para arriba? ¿Cuántos colores tiene la bandera nacional? Son temas ridículos. ¿No es garantía entonces este examen que están dando, las entrevistas que están realizando, la participación de los académicos para ver los méritos que tiene cada candidato? Mira, Gabriela, ayer salió la noticia, o anteayer,
de que uno de los delegados de COB de Cochabamba tiene sentencia ejecutoriada y proceso, he leído en un periódico, y uno ve este cuestionario, pero ayer subiendo a la Plaza Murillo en taxi, el taxista me decía, oiga, ese examen, que me lo den a mí, yo también quiero ser del Consejo de la Magistratura. Es ridículo. ¿Por qué? Porque este gobierno busca gente servil. ¿Con qué intención, Gabriela? Para el 2019, tener un tribunal constitucional que, violando la Carta Magna y desconociendo el referéndum, habilite a Evo Morales para que vuelva a seguir postulando, y un órgano judicial que inhabilite a Quiroga, a Doria, Medina o a todos los que pensamos diferente, para darle al país a escoger el 2019 con esta guillotina judicial, con su sistema electoral, a escoger en una papeleta Evo Morales violando la Constitución contra Tribilín, que es la única forma en que pueden seguir en el poder por el desgaste de esta gestión, por la corrupción galopante, por el narcotráfico y las dificultades que enfrentan. Y mire, ayer en la universidad, en la pared de autoridades de la Facultad de Derecho, vi la foto del doctor Sandoval. Cuando yo era vicepresidente, nombramos a gente como esa, a la mejor gente, por mérito, por capacidad, no buscando servilismo. Sandoval en Santa Cruz, pregunte usted, Villafuerte en La Paz, Rodríguez Belcé en Cochabamba, Emilce Ardaya en el Beni, Ampuero en Chuquisaca, en el Tribunal Constitucional, que en paz descanse Wilman Durán, Dermisaki, de la Rocha, los mejores y más reconocidos juristas en la justicia, porque queríamos hacerla independiente. Yo sé que se puede. Y ahora el MAS, fíjese que lo único que pueden hacer es decir que venga Rodríguez Belcé otra vez, al que yo puse en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque quieren una justicia servil, emulando la receta venezolana. En Venezuela Maduro no tiene popularidad, se sostiene por la fuerza y con jueces que encarcelan a los opositores y defenestran al adversario. ¿Y ante este escenario puede hacer algo la oposición? Bueno, hemos hecho un pronunciamiento de 6 expresidentes, exvicepresidente Cárdenas, expresidente Mesa, de gobernador de Santa Cruz, alcalde de La Paz, don Samuel Doria Medina, exigiendo justicia transparente. Vamos a seguir en esa línea, demandando que se escoja gente por mérito y capacidad. Ya tuvieron un problema, postergaron la elección una y otra vez, dice que no hay suficientes mujeres e indígenas. Tomás Ayarwi, que la conoces, es abogada, profesional, quechua, dijo no. Sí, ella dijo, yo soy un ejemplo viviente, y lo es Tomasa, de una mujer quechua, profesional, abogada, pero no es servil. No se presta a una suerte de concurso, entre comillas, que lo que busca es instaurar órganos masistas que permitan que el MAS busque perpetuarse en el poder y que defenestren a la oposición, siguiendo la receta venezolana, que está en curso la instalación de una dictadura pura, dura, atroz, feroz, condenada y repudiada por el mundo, y el único que la aplaude, Evo Morales y el gobierno de Bolivia, que defiende la corrupción, la represión y el deterioro de ese país, hermano de Venezuela, porque aquí nos quieren aplicar la misma receta con órganos judiciales y electorales serviles al gobierno, que busquen la manera de dejarlos en el poder para siempre, para que siga el melee y el aprovechamiento de la cosa pública. ¿Cuál es la experiencia que se ha tenido en el Consejo de la Magistratura? Mire, en todos los órganos en general, yo le puedo decir, depende de la voluntad de un gobierno de buscar gente independiente. Si uno busca profesionales competentes, le da nombres, Tribunal Constitucional, y ojo, yo no tenía los 2/3 del MAS, quizás esa es la ventaja. Cuando uno no tiene, la única forma de lograr consenso es con nombres de gente con mérito, con capacidad. En la Defensoría del Pueblo, Ana María Campero, que en paz descanse, que después el MAS la llevó de senadora. ¿Y ahora qué nos ponen? Gente del MAS que se piratean la Defensoría del Pueblo, que copan la justicia, que persiguen al opositor, que protegen a los masistas. Yo veía tu reportaje del escándalo de este caso Ramírez, de alguien que aparentemente hubiera estado 2 años procesado, y ahora el gobierno, ante el escándalo, investigan fiscales y jueces. ¿Y cuándo van a investigar a los fiscales y jueces que tienen a Zvonko Matković 8 años detenido sin justicia? ¿Cuándo van a investigar a los operadores de justicia que han condenado a Leopoldo Fernández sin causa, sin testigo, por 15 años? A eso los premian. ¿Por qué? Porque están haciendo trabajo político de perseguir al adversario. ¿Alguna vez van a investigar a los fiscales y jueces en la Suprema que, violando todo procedimiento, desconociendo ley, porque Yacimientos trajo la inversión para Kio Incahuasi, que conoces ese gran descubrimiento? Y en lugar de premiar al presidente, bajo cuyo gobierno Yacimientos trae la inversión exploratoria que permite hoy tener el único descubrimiento de gas de Evo Morales 11 años, me enjuician y Evo Morales inaugura. Con lo que él festeja, a mí me quiere dar camisa a rayas. Ese es el deterioro de la justicia, y llega a casos como los que has mostrado, donde si hay injusticia,
manipulación en los estamentos superiores al influjo del accionar del gobierno, pues ese mal ejemplo permea, contamina y lo sufre el ciudadano todos los días en su diario vivir. ¿Cómo serán estas elecciones entonces de cara a las próximas ya generales, el 2019? Mire, está claro de que en este momento lo fundamental es lo que señalamos en este pronunciamiento de 6 exautoridades y dirigentes políticos. Hay que defender la democracia. Hemos votado en un referéndum. Y fíjese que el MAS sigue proclamando su candidatura en contra de la Constitución. Ese referéndum fue vinculante. Si recuerdas la papeleta, ojalá algún día la pongan en la pantalla, decía, se quiere modificar la Constitución. ¿Para qué? Era para Evo Morales y García Linera. ¿Para qué? No era para ti, no era para mí, era para ellos dos. Le dijimos que no, y sin embargo persisten en postular. Hemos demandado que se respete la Constitución y la voluntad popular expresada el 21 de febrero. Segundo, justicia independiente, porque esos son los elementos que este gobierno está usando. Tercero, dijimos que no copen los estamentos electorales, porque los gobiernos autoritarios, cuando se acaba la bonanza, se parrearon el gas. No hay gas para darle a Brasil, a Argentina, cayeron los ingresos para el gobierno, para gobernaciones, para alcaldías. Hay un desgaste enorme por la corrupción galopante de este gobierno. ¿Cómo se sostienen cuando ya no hay votación, ya no hay popularidad? Inhabilitando al opositor, violando la Constitución para ellos seguir y montando órganos electorales que les permitan, vía el abuso y el fraude, continuar en el poder. Esa es la receta de Venezuela, y este gobierno tiene un servilismo abyecto a esa dictadura de Venezuela y nos hace pasar vergüenza siendo la única administración estatal que aplaude la dictadura de Venezuela, seguramente porque quiere emularla. Y en otros temas hemos conocido en las últimas horas que el Tribunal Supremo Electoral lo desconoce usted como presidente del PDC, del Partido Demócrata Cristiano. Mire, hace tiempo que están en eso, es justamente lo que te decía, la pinza judicial para perseguir penalmente y su órgano electoral, Exeni y su comparsa. Exeni es el conocidísimo operador del MAS, estaba en Venezuela además en la elección de diciembre de 2015. Y eso lo que buscan es esto. Había una resolución donde dijeron que los jefes de bancada estaban autorizados a convocar a un congreso partidario junto con la directiva del año 2003. ¿Te imaginas? Cuando Sánchez de Lozada era presidente. Una aberración sin límite. Y ahora, sin que los jefes de bancada participen, no han sacado la resolución, sabemos que existe, desconocer a los jefes de bancada. ¿Para qué? Para decir, a Tuto Quiroga lo perseguimos para inhabilitarlo en Sucre, penalmente, y lo atacamos partidariamente para quitar el instrumento como si de eso dependiera lo que va a suceder. Estamos ante un gobierno que está buscando perpetuarse en el poder, atacando instrumentos partidarios, buscando inhabilitar penalmente al adversario. ¿Para qué? Para seguir en el poder, porque la única forma que de aquí a 2 años y medio puedan seguir en el gobierno es si te dan a escoger entre Evo Morales violando la Constitución y Tribilín, que no quede nadie al frente. ¿Por qué? Porque eso es en Venezuela lo mismo. Capriles, López, Ledesma, presos, inhabilitados, les quitan la sigla. Ese es el sistema que usan y lamentablemente acá. Muy importante 3 aspectos que el ingeniero Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, ha puntualizado en esta entrevista y que los he anotado aquí. Uno, en primer lugar, vámonos para atrás, porque el gobierno dice que la justicia estaba mal, que esto es una carga de los gobiernos neoliberales, etcétera. Es su cantaleta y ya van 11 años en el poder. Primero hay que puntualizar y hay que reconocer que la justicia en Bolivia nunca a lo largo de la historia ha sido de los mejores. Porque el sistema en sí es malo. El sistema que tenemos desde hace más de 80 años es malo. Es un sistema que va a generar esto: corrupción, una justicia que no llega a los ciudadanos, que no es pronta, que no es oportuna. Segundo, per se aún de que la justicia tenía muchos problemas, después de en los años 90, la clase política llegó a un acuerdo para tratar de mejorar la justicia boliviana y de abandonar las viejas prácticas de la corrupción, etcétera, y tratar de revolucionar la justicia boliviana. En ese marco se dieron grandes avances en reformas judiciales, reformas constitucionales que van desde la reforma del 93, vamos a los códigos, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Penal aprobado en
1999 durante el gobierno del general Banzer. Y durante la gestión de Tuto Quiroga como vicepresidente a la cabeza del Congreso, se llegó a un acuerdo para empezar este cambio y poner dentro de las más altas magistraturas a ciudadanos notables, ciudadanos que representen en realidad lo que es la pureza de la ciencia del derecho, ciudadanos abogados capaces, que eran referentes en sus departamentos, en todo, en lo que es el tribunal, en la ex Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, el recién creado Consejo de la Magistratura y la recién creada Defensoría del Pueblo. En esa gestión se llegó a poner a Ana María Campero en la Defensoría del Pueblo, el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, que hoy anda así churiqui con Evo Morales, que ha sido exonerado del caso de los misiles chinos, fue puesto en la gestión de Jorge Quiroga como a la cabeza del Congreso. El extinto Wilmar Durán Rivera, Villafuerte, Valdivieso, en otros departamentos, eminencias del derecho que le dieron un cambio a la justicia, que si bien es cierto, no era de lo mejor, seguía habiendo problemas dentro de los jueces, fiscales, etcétera, porque esta es una podredumbre que viene de 80 años, pero se vio una voluntad política de cambiar y se estaba avanzando en ese marco. Prueba de ello es que Evo Morales fue absuelto por el Tribunal Constitucional y se le devolvió su curul cuando el Congreso le suspendió el curul por los bloqueos que habían hecho los cocaleros y por las muertes que habían generado estos bloqueos de los cocaleros en el trópico cochabambino. Evo Morales se le devolvió el curul y se le permitió y se le devolvió la plata que había dejado de percibir. Ese Tribunal Constitucional que no respondía a la clase política, sino que respondía a la Constitución y a las leyes. Ya era un gran paso. Ese mismo tribunal fue que Evo Morales, ni bien entró, lo sacó violando la Constitución. Entonces tenemos que ver, y que el gobierno lo sepa, y ustedes ciudadanos lo tienen que saber, de que la justicia estaba cambiando y que sí hubo una voluntad política. Una vez entra el MAS al gobierno, hubo un retroceso no de 11 años, hubo un retroceso de 50 años en lo que es la administración de justicia. Un retroceso brutal, años de jurisprudencia en el derecho, años de evolución jurídica, de avance en lucha contra la corrupción. Todo se acabó con la llegada del gobierno de Evo Morales, y Jorge Quiroga nos los puntualiza muy bien en esta entrevista. Otro tema que es muy importante que Jorge Quiroga hace notar en este ya proceso que tenemos, las preguntas que se le hicieron a los futuros magistrados son realmente dan vergüenza. Yo soy abogado y como abogado me dan vergüenza porque ni en primer año tenemos esas preguntas. Realmente es una vergüenza internacional porque desprestigia a la clase, a las personas que somos estudiantes del derecho, que hemos salido de esta profesión y que ejercemos esta profesión. Es una vergüenza, y también a todos los abogados del país a nivel internacional los pone a menos. Los pone a menos porque todos los países, los organismos internacionales analizan la situación jurídica de cada país y analizan todos los factores. Y al analizar estos factores, para un ciudadano boliviano que quiera revalidar su título en otro país, le puede ser más difícil, porque estas son aristas que también los otros gobiernos toman en cuenta al momento de validar títulos. O sea, el problema es general, no solamente de índole político. Y el tercer punto, que se viene una guillotina judicial perfeccionada. Se ha venido durante estos 11 años persiguiendo, tenemos 1.293 exiliados políticos, presos y perseguidos políticos, pero hoy el gobierno, al igual que Maduro, la dictadura, cuando se ve amenazada, aprieta el acelerador, aprieta con fuerza. Viene una persecución judicial más fuerte a los opositores que tengan un perfil para poder ganar la elección. ¿Por qué? Porque ya están viendo que el apoyo popular lo han perdido.
Prueba de ellos no son las encuestas, no hablamos de encuestas ni nada. La mejor encuesta fue el 21 de febrero, cuando el gobierno de Evo Morales recibió una lección del pueblo boliviano, una lección de democracia, y se le demostró que ha perdido el apoyo del pueblo boliviano. Esto es lo que ha generado esa reacción. Entonces hoy quieren tener magistrados mucho más serviles que los del 2011, porque en el 2011 se le escaparon algunos, o Alberto Cusi, otras magistradas igual que fueron defenestradas, se le escaparon de las manos a este gobierno. Esta vez no quieren correr, no pueden correr ese riesgo. O sea, no está en sus planes correr riesgos. Entonces están poniendo a funcionarios serviles. Estamos hablando que el 75% de los magistrados hoy preseleccionados son funcionarios o han sido funcionarios de este gobierno. Esa es la razón para poder, con estos funcionarios serviles, de estos mercenarios de la justicia, puedan perseguir opositores y perseguir a cualquier ciudadano que se levante, no solo a los opositores. Este proceso ha generado una consecuencia política y jurídica dentro de nuestro país y reacciones, ¿no? Hoy hemos visto la palabra del presidente Quiroga. Quiero pasarles la nota del senador por demócratas Óscar Ortiz, donde da su percepción y su visión sobre lo ocurrido la anterior semana. Cuando producción entramos. El presidente lo que está buscando esconder es que él es el que ha enviado la lista. Estos son sus candidatos, son sus magistrados. Él envió la lista a través de la presidenta Gabriela Montaño a los 115 levantamanos del movimiento socialismo. Esa es la verdad. Y es un interés egoísta que tienen Evo Morales y García Linera de utilizar la justicia, de asegurar el control total de la justicia para buscar la reelección a como dé lugar y seguir en el poder, que es lo único que les importa. Nosotros lo vamos a trabajar con la población, con la ciudadanía, para explicarles por qué nuestro voto debe significar el rechazo rotundo a esta manipulación política de las elecciones judiciales. Y estoy seguro que si hace 6 años entre los nulos y los blancos hubo más del 60% de rechazo, el próximo 3 de diciembre va a haber un rechazo aún más contundente de la población boliviana a este nuevo atropello del MAS. Óscar Ortiz, en una entrevista fuera del Palacio Legislativo, hace de una manera muy corta el sentir de la clase política boliviana y de todos los bolivianos. No podemos admitir los bolivianos esto que está pasando, porque esto nos llevaría a que terminemos como Venezuela. Y propone Óscar Ortiz, como lo ha propuesto a toda la clase política y la gran mayoría de los bolivianos, que este 3 de diciembre tenemos que deslegitimizar esta elección, porque el gobierno va a pretender, por eso lo hizo en la Constitución, va a pretender legalizar, legitimizar este atropello mediante su voto de usted. Porque si usted va y vota este 3 de diciembre por cualquiera de ellos, va a estar legitimizando esta toma de la justicia que ha hecho el gobierno. En este sentido, el llamado es ese. Por el momento, el llamado es al voto nulo, al voto a la abstención. La abstención no sirve, es el voto nulo. Pero antes de llegar a analizar por qué tenemos que ir al voto nulo, por qué tenemos que rechazar este proceso, quiero pasar una nota más, porque hay una visión muy importante que me gustaría ver, que es la del licenciado Hugo Valderrama, que nos da un análisis desde otra perspectiva sobre este proceso y sobre la justicia en general, para poder luego entrar a analizar con carácter previo la situación de la administración de justicia en el país. Cuando producción esté en condiciones, entramos a la entrevista del licenciado Hugo Valderrama. Buenas noches, nuevamente un saludo desde Cochabamba, Bolivia, hasta Canadá. Gracias a mi buen amigo Ariel Hurtado por la entrevista. Aquí nosotros ya gozando de la primavera cochabambina, del clima cálido de este departamento. Bien, veamos un poco el tema de las elecciones judiciales. A ver, en diciembre próximo nosotros en Bolivia tenemos que ir nuevamente a las urnas para elegir magistrados para digamos la más alta esfera de la justicia boliviana.
Bueno, como siempre, los socialistas nos venden humo, ¿no? Nos han hecho creer que haciendo esta operación, que haciendo estas elecciones, sería la solución para la justicia o el primer paso para solucionar la justicia. Veamos que esto no es verdad, esto es simplemente una mentira más, ¿no? Igual que la histeria anticorrupción o la histeria antipolítica, lo que hoy día tenemos es hacer creer a la población de que la justicia se soluciona simplemente porque yo puedo elegir a los magistrados o a los jueces, etcétera. Mentira. A ver, vayamos por partes. La justicia es una de las funciones más importantes por las cuales existe el Estado. Eso es innegable. Pero lo que necesitamos entender es que solo un Estado limitado, un gobierno limitado es capaz de administrar justicia eficiente y además con leyes de carácter racional y justas que garanticen 3 derechos fundamentales básicos, que son la vida, la libertad y la propiedad. Lo que pasa es que nosotros hoy día tenemos un sistema irracional con un montón de leyes que en muchos casos se contradicen entre ellas y además con leyes de carácter contencioso. Por ejemplo, las leyes de familia están hechas para crear una pelea entre la mujer y el varón, o las leyes laborales que están hechas para crear un conflicto entre el trabajador y el empleador. Entonces, con esa, digamos, lógica dialéctica en las leyes, lo que tenemos es siempre conflictos. No hay soluciones, digamos, casi reales. Los juicios duran años y años y años, ¿no? En este caso, elegir magistrados tampoco va a solucionar nada, porque lo que simplemente sucede es que ahora, ante los problemas que tenga el Estado, los problemas que tenga la justicia, lo que van a hacer estos amigos es echarle la culpa de los problemas a los magistrados, sin entender que el verdadero y real problema es el estatismo, es el sistema. Y si nosotros queremos cambiar de justicia, queremos una justicia de verdad que solucione los conflictos, tenemos que cambiar de sistema, tenemos que pasar a un sistema de gobierno limitado con los mercados abiertos y la propiedad privada bien garantizada. Es la única forma de tener justicia. Lo que estamos teniendo hoy día es eso que se llama los políticos y los jueces fusibles, ¿no? O sea, hay que proteger el sistema. Entonces, para proteger el sistema tenemos elementos que son fácilmente quemables, y de eso tenemos mucho en América Latina, los presidentes que entran y salen porque la corrupción los saca, etcétera, pero en realidad son fusibles, ¿no? Son presidentes desechables, como de plástico, políticos desechables. ¿Por qué? Porque lo que importante es el sistema. Entonces, nosotros, los que nos oponemos al socialismo, lo hacemos no a las personas, sino al sistema que maneja o que es el culpable de todo lo que nos está pasando, de la injusticia, de la pobreza, de la miseria, etcétera, ¿no? Entonces, no existe, o sea, yo veo en esto del gasto judicial, de esta elección judicial, perdón, una forma de seguir gastando plata, una forma de justificar cualquier tontería, un gasto enorme, y además una distracción, ¿no? Una bola de humo, porque en el país se está sintiendo una crisis económica, se está sintiendo además falta de empleo, falta de inversión y otra serie de problemas que lo que quieren es distraernos con una elección judicial que aparentemente sería la solución a la justicia en Bolivia porque las universidades participan. Por favor, mentira, o sea, eso no va a ser así. La única forma posible, y lo vuelvo a repetir, es cambiar de sistema, un sistema de gobierno limitado y además cambiar la concepción de la ley, ¿no? Entender que las leyes deben ser ante todo resarcitorias y centradas en la víctima, no en el victimario como hoy día. Porque hoy día si un tipo va a la cárcel es porque supuestamente el Estado lo tiene que rehabilitar para incorporarlo al proceso, a la sociedad de nuevo, olvidándose de la víctima, olvidándose de los tipos que han sido estafados, asesinados y demás, ¿no? Entonces, la justicia compensatoria más bien está centrada en la víctima. Por ejemplo, si alguien estafa a una persona, lo que hace este sistema es obligar al estafador a devolver el dinero más un interés. Y la cárcel no, la cárcel, eso sucede para crímenes muy grandes y muy fuertes, porque teniendo cárceles, lo que tú tienes hoy día es un subsidio al crimen, ¿no? El criminal que va a estar 30 años ahí, le va a costar 30 años de su vida al Estado, ¿no? Pero bueno, ese es un concepto más que quizás podríamos hablar más adelante con Ariel, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que los privados de libertad por muchos años tengan que mantener su propia cárcel, por ejemplo, una privatización de la justicia. Bueno, veamos ese asunto, pero más adelante. En primera instancia, habría que sacarnos esa ilusión tonta
de que las elecciones judiciales son capaces de cambiar la justicia. No. Para que cambie la justicia tiene que cambiarse el sistema, ¿no? Y el único sistema posible es el sistema de economía libre, propiedad privada y gobiernos limitados, ¿no? El licenciado Valderrama, desde una visión totalmente diferente a la que estamos acostumbrados, nos puntualiza tres cosas que son muy importantes. El sistema en sí, el sistema del Estado está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Tenemos que analizar primero cuáles son las raíces y los orígenes del Estado. ¿Para qué está hecho el Estado? El Estado nace para que haya orden, paz y seguridad entre los ciudadanos. Ese es el primer fin del Estado desde la antigüedad y mucho más aún en el Estado moderno. Entonces, en ese marco, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, de que hoy más bien tenemos un Estado que se ocupa de otras cosas que no de los que son sus fines naturales, que es darnos justicia. Y la justicia es uno de los pilares de lo que es el Estado, del sostén. Lamentablemente es lo último en lo que el Estado se ha preocupado y en lo que los ciudadanos nos hemos preocupado en exigir. Los ciudadanos nos preocupamos por exigir otras cosas, pavimentos, pero no justicia, cuando eso es lo que necesitamos del Estado. Es lo que más necesitamos para poder ejercer nuestras libertades, ejercer nuestros derechos fundamentales, ejercer nuestros tres principales derechos que tenemos todo ser humano desde que nacemos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. En ese marco, el sistema que tenemos actualmente está mal y por eso tenemos una justicia mala. Vamos a analizar más adelante por qué está mal este sistema y vamos a analizar también cuáles son las soluciones, cómo podemos hacer esta transición, ese cambio para poder llegar a tener una justicia pronta, efectiva y transparente. Pero antes de eso, y que todos los ciudadanos debemos saber y debemos estar esperando, yo necesito transmitirles a ustedes datos importantes de nuestra realidad, porque el ciudadano de a pie, el ciudadano común, muchos deben decir, bueno, ¿y a mí en qué me afecta? ¿En qué me puede afectar que Evo Morales lo persiga a Tuto, a Oscar Ortiz, a Rubén Costas, a Doria Medina? ¿En qué nos puede afectar que tome el Tribunal Constitucional? ¿En qué nos puede afectar como ciudadano? Usted como ciudadano lo vive y lo siente, pero los números, los datos, las cifras son lo más importante. Y los datos que les voy a dar fueron hechos por la Corporación Andina de Fomento, que depende de la Comunidad Andina de Naciones, en un estudio que se encargó para analizar la situación de la justicia y de las cárceles en Bolivia. Ese estudio arrojó los siguientes datos. Para el año 2014, estamos hablando 3 años atrás, en Bolivia la población carcelaria era de aproximadamente 14.000 reos, de los cuales 12.000, y escúchelo bien, 12.000 reos estaban detenidos preventivamente. Primer dato. Esto equivale aproximadamente al 80% de los reos no tienen sentencia. No han tenido justicia, sea condenatoria o absolutoria. En muchos de los casos, muchos de los reos están detenidos preventivamente por más tiempo del que podría tener en una futura sentencia condenatoria. Vale decir, la pena máxima de su delito es 5 años y van 8 con detención preventiva. Esa es la justicia que tenemos y de eso el ciudadano común es víctima. Cualquiera de ustedes puede ser víctima. Tanto, no solamente en el hecho de decir, no, pero si yo no soy delincuente, no, pero cuando ustedes sean víctimas de la delincuencia, no van a poder tener un acceso a la justicia para recibir el resarcimiento, obtener una justicia. Y estos datos le vamos sumando a los otros datos de la superpoblación carcelaria. Bolivia es el tercer país de toda América con mayor superpoblación carcelaria. Aunque ustedes no lo crean, tenemos mayor superpoblación que Brasil, mucho mayor superpoblación que el Perú, que Guatemala, que Honduras, que son los referentes que más se dan, que más negativos en cuanto a superpoblación carcelaria. Solamente somos superados por Venezuela, que Venezuela supera
a toda América en todo, lamentablemente en todo lo malo. Eso es la consecuencia del socialismo, del chavismo. Y El Salvador, con el problema que tienen duro de las maras, son los dos países que nos superan. Nosotros tenemos el 250% más de superpoblación carcelaria. Sumado a eso, aquí yo tengo otros datos que son muy importantes de una encuesta realizada tanto por la misma CAF y otras instituciones que han coincidido estas encuestas, donde se le ha trasladado al ciudadano la pregunta: ¿cuál es su percepción sobre la justicia? Tenemos que el 80%, más o menos 85% de los ciudadanos creen que no existe el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Acceder a la justicia y que el sistema judicial te brinde un proceso que respete los derechos y las garantías establecidas en las leyes y la constitución política del Estado, para que se pueda tener una sentencia justa, sea absolutoria o sea condenatoria, o en materia civil sea declarada aprobada o improbada una demanda. El 85% no cree que existe el debido proceso. El 70% de los bolivianos, aproximadamente, escúchenlo bien, el 70% de los bolivianos cree que el sistema judicial que está hecho ahorita solamente privilegia tres cosas. El dinero como número uno está, que la justicia privilegia el dinero, o sea, solamente puede tener, no justicia, un fallo favorable, porque eso no es justicia, puede tener el que tiene dinero, el que paga. Segundo, política, el que tiene peso político o está con el gobierno de turno. Para el boliviano, ese sí puede tener acceso a tener un fallo favorable. Y tercero, la persona que tiene poder, puede ser por dinero, por política o por otros motivos, tiene acceso al poder, tienen poder. Por ejemplo, un presidente de un sindicato no tiene dinero, no es político, pero sí tiene poder, por citar. Entonces, este tipo de personas también tienen la facilidad de llegar a tener un fallo favorable. Entonces la gente se da cuenta y la gente repudia estas situaciones. Tengo también otros datos muy importantes. Se le preguntó a la gente, ¿por qué usted no acude a la justicia? Porque también dentro de esta misma encuesta se le preguntó cuando tienen algún problema, cómo lo solucionan, y más del 60% decide no acudir a la justicia para solucionar su disputa. Se le preguntó por qué. Se hizo esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué usted no cree? ¿Por qué usted no va? Primero, la gente no cree en la justicia porque solamente los que tienen poderes y privilegios pueden acceder a ella. El 30% no acude por falta de dinero. Va correlacionado con lo otro. Si yo sé que solo voy a tener justicia pagando, entonces ¿para qué voy a acudir si no tengo dinero? Bolivia, el 34% de la población vive en la pobreza. El más del 60% de la población es de ingresos medios, bajos. Estamos hablando de que no tienen acceso si en nuestro país solo funciona pagando. Luego tenemos el 21% puede tener dinero, puede buscarle, pero son gente correcta que no se va a ensuciar y no confía en la justicia, no cree que vaya a tener un fallo justo, no lo cree. El 24% no acude por la retardación, y eso es otro dato que también recién fue elevado a la luz, fue sacado a la luz pública, que el 90%, imagínense, de las causas que entran no tienen todavía solución. Entonces tenemos un 24% de la población que no acude a la justicia por la retardación, porque sea cual sea la materia, sea materia penal para el resarcimiento del daño al que ha sido víctima de un robo o del asesinato de algún familiar o de lesiones, etcétera, o cuando acudamos en la vía familiar, en la vía civil, en la vía laboral, los procesos son eternos. En Bolivia
un proceso y se han inventado 1000 formas, pero 1000 formas también se han ideado para hacerlos largos con el objetivo de ¿qué? De poder sacar dinero a la gente. Esos son los datos que tenemos de la justicia. Esa es la percepción que hoy tiene el ciudadano de la justicia boliviana. Esa es la justicia que tenemos. Por eso es que a usted, señor ciudadano, ciudadana, a ustedes les debe interesar esto que está pasando, porque es como, la justicia es como la casa del jabonero, el que no cae resbala. Siempre vamos a caer en un problema judicial y lamentablemente no tenemos la seguridad, no tenemos la certidumbre de tener acceso a un fallo justo. Y eso que genera incertidumbre, genera inseguridad jurídica, genera también pobreza. ¿Por qué? Porque como, pónganse, las empresas extranjeras, los ciudadanos extranjeros que desean invertir en este país maravilloso, porque tenemos un país maravilloso. Las empresas extranjeras, los ciudadanos extranjeros, cuando quieran invertir, ven todos estos datos. Y si ven que no hay seguridad jurídica, que también si ven que si son víctimas de un delito, de un crimen, que si son víctimas de una estafa, no van a poder acceder al resarcimiento. De que si si alguien les incumple un contrato, el exigir que se cumpla este contrato no va a lograr esta persona una justicia pronta y que su dinero sea recuperado. Hay un caso muy paradigmático de la justicia boliviana, de lo mal que hemos quedado y lo que genera que no haya inversión, y por eso es que Bolivia solamente depende del gas y del petróleo. Recuerden ustedes al caso de Jacob Oestreicher, un ciudadano norteamericano que con toda la buena fe, con toda la buena leche del mundo, vino a invertir millones para generar cientos de empleos en el país. ¿Qué pasó con Oestreicher? Primero fue víctima, ni siquiera fue víctima de un ciudadano común. Porque acá en Bolivia, lamentablemente, uno no se tiene que cuidar del ciudadano común. Lo peor es que acá el peor agresor que uno puede tener son los que están en ostentación de un puesto de poder o privilegio. En este caso fue víctima de una red de extorsión que salió del Ministerio de Gobierno del presidente Evo Morales, de esta gestión, que hoy están presos y han admitido su culpa. Este gabinete jurídico que se dedicó a extorsionar a Oestreicher, lo dejó en la calle, lo metieron preso. Yo creo que es el caso más paradigmático que ha quedado hasta... se han hecho documentales, incluso creo que hasta una película. ¿Cómo queda nuestro país? ¿Cómo queda la justicia boliviana? ¿Y cómo quedamos nosotros? ¿Cómo vamos a pretender que vengan turistas? ¿Cómo vamos a pretender que venga inversión si no tenemos seguridad jurídica? Si el Estado es nuestro peor enemigo, si la policía, si los jueces, si los funcionarios de los ministerios, en vez de protegernos, de ayudarnos, son los que más bien nos pueden causar más daño. Y eso le afecta a usted, ciudadano, porque mientras no hay inversión, mientras no hay movimiento económico, usted no va a poder salir de la pobreza. Usted no va a poder mejorar su situación económica, por más que quiera, porque la economía tiene que ser dinámica y tiene que ser abierta. Para que haya una economía abierta tiene que haber seguridad jurídica. Por eso esto de las elecciones judiciales no le importa solo a la clase política, le tiene que importar a usted, ciudadano. Eso es lo más importante. Somos los que quedamos desguarnecidos. ¿Y por qué? Porque el gobierno no tiene después moral para decirle a jueces y fiscales que no sean corruptos, que no extorsionen, que apliquen la ley, que apliquen la justicia. ¿Por qué? Porque a cambio de ese silencio que tiene que hacer el gobierno, tienen fallos para perseguir opositores. Esto es un toma y daca. Yo los dejo a ustedes hacer todo lo que han hecho hasta ahorita, pero ustedes me permiten mi reelección, pero ustedes me permiten perseguir a los opositores. Eso es cómo funciona. Y el damnificado principal no es Tuto Quiroga, no es Rubén Costa, no es Doria Medina, no es Luis Revilla, no es Carlos Mesa, ni Víctor Hugo Cárdenas, no es Ariel Hurtado, no es Leopoldo Fernández. El principal perjudicado es usted por todo lo que le acabo de explicar, porque eso genera inseguridad y pobreza.
ese es el análisis que tenemos que empezar a hacer de por qué tenemos que preocuparnos por este asunto y tenemos que como ciudadanos movilizarnos y evitar que se consolide esto que ha pasado la semana pasada. Para dar más luces sobre este asunto, y vamos a analizar hoy, ya entraremos en materia, todo lo que fue este proceso que ya nace viciado. Tengo una entrevista de un joven muy interesante, con el cual tuve el privilegio, y lo digo así, tuve el privilegio de trabajar desde el año 2010. Con él fundamos una institución noble y que hasta ahorita sigue trabajando por Santa Cruz, que se llama Juventud Cívica de Santa Cruz. La fundamos allá por el año 2010, que es parte del Comité Pro Santa Cruz. Hablo de Eduardo Gutiérrez Monasterio. Él es presidente de la plataforma, hoy de la plataforma SOS Bolivia. Es un activista muy dinámico, que tiene ideas muy claras, joven, es de esta nueva camada de jóvenes que tienen una forma de pensar diferente, que he tenido el privilegio de trabajar con él y que tiene conceptos e ideas muy interesantes. Él accedió a darnos una entrevista sobre el proceso de elecciones judiciales. Aquí la primera parte de su entrevista. Hola a todos, reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez. Querido Ariel, te mando un saludo a vos también, felicitarte por tu programa y desearte mucho éxito. Bueno, ya entrando en materia, me preguntás que qué opino del sistema de la elección de magistrados. Primero me gustaría hacer una muy pequeña introducción de qué es y cómo está la justicia boliviana, y para eso me voy a remitir al Rule of Law Index, que es un ranking que mide la calidad de los sistemas judiciales y las instituciones de cada país. Este ranking es muy prestigioso y precisamente rankea cómo está la calidad de justicia en todos los países del mundo, o por lo menos de 113 países. Y de estos 113 países, Bolivia está en el lugar 104. La peor justicia de Sudamérica, solamente superando a Venezuela, que hoy en día lastimosamente vive una dictadura. Y sucede que si vos analizás cuáles son los requisitos o qué criterios ellos utilizan para determinar este ranking, el primero, o sea, la primer chance de tener una justicia proba es tener independencia de poderes. Ahora yo te pregunto, ¿cómo puede ser que en Bolivia pretendamos tener independencia de poderes si es el mismo gobierno y encima mediante 2/3 el que elige a los magistrados? ¿Cómo podemos tener independencia de poderes en Bolivia si 2/3 de los candidatos que van a ir en la papeleta son funcionarios públicos? Y es más, un poco más, es el 75%, en una convocatoria donde los profesionales no acudieron, los profesionales en derecho, porque no creen en este proceso, porque sabemos que es un proceso digitado para supeditar la justicia a los intereses del partido de gobierno y promover su agenda política. ¿Cuál es la agenda política? Y lo más importante, el 21 de febrero Bolivia le dijo no a la repostulación del presidente Evo Morales, y él está tratando por todas las vías de violar la soberanía, de vulnerar, de violentar la soberanía del pueblo, y este es uno de los mecanismos. Lo va a hacer a través de una interpretación del Tribunal Constitucional, y entonces es por eso que es vital que el Tribunal Constitucional sea controlado por ellos. La historia está repleta de jueces manipulados por las autoridades gubernamentales para promover su agenda política. Esto no es nuevo, tampoco es único de este gobierno, se hizo en los anteriores gobiernos también, pero yo creo que es tiempo de mirar hacia adelante y poder verdaderamente solucionar los problemas, porque nuestra justicia es tremenda. Hay algunos datos que son verdaderamente alarmantes. Por ejemplo, así para citar algunos, 10.212 presos, es decir, el 67% del sistema carcelario está preso sin sentencia, por ejemplo, porque no tiene plata para pagar justicia. Algunos están ya por más tiempo de lo que sería su condena si son declarados culpables, y es porque tenemos una justicia burocrática, costosa, corrupta, que no puede responder a las necesidades. Se pierden vidas con un sistema judicial
tan malo, ni qué decir de la libertad y la persecución que se le puede hacer a las personas que políticamente piensen diferente. Es por eso que el órgano judicial quizás es el más importante de todos, porque es el que garantiza un equilibrio de poderes y el que da, como dice el nombre, la justicia. El 90% de los casos, y estos son datos del gobierno, del Consejo de la Magistratura, el 90% de los casos que entran al sistema judicial no tienen respuesta. En Bolivia tenés el 90% de posibilidades de que si metes un caso en la justicia no sea atendido, debido a la alta carga procesal que existe. Entonces, como verás, la justicia en Bolivia está muy mal, pésima, la peor de la historia, la peor de Sudamérica. El 2011 se hizo un proceso idéntico, copiado, calcado a este. Dirán algunos, no, pero ahora entró la universidad. Mentira, la universidad entró a hacer un rol servil, entró a prestarse como garante, cuando en realidad la universidad no ha tenido, es casi nula su participación. De hecho, es solamente entregar un cuestionario y que por el nivel de las preguntas ya toda la población boliviana por lo menos sabe de que son preguntas que para nada garantizan una competencia en estos jueces. Entonces simplemente la universidad se prestó para esta manipulación por parte del gobierno en esta preselección de magistrados, pero se están cometiendo los mismos errores, y no se cometen los mismos errores por falta de inteligencia, que es en realidad lo que más duele. Se lo comete a propósito, se los comete adrede, se los comete porque no puede haber ninguna posibilidad de que esto se le salga de las manos al gobierno, porque es mucho lo que se juega. Entonces, si me preguntas del sistema de la elección de magistrados, por supuesto que tengo que decirte que es nefasto. Tenemos el 2011, cuando se hizo lo mismo y entraron estos magistrados y tuvimos la peor justicia de todos los tiempos. No que antes haya sido buena, sino que ahora se empeoró, y no se está aprendiendo de los errores, repito, porque no se quiere, no porque no se pueda, y probablemente sigamos con una justicia igual o peor. En la papeleta solamente hay candidatos afines al partido del gobierno que seguramente ya tienen una consigna. Eduardo Gutiérrez nos corrobora los datos que ya le he dado. En una primera parte nos da su visión como joven, nos muestra los datos de la justicia que tenemos y de este proceso de selección. Hoy, este proceso de selección que vamos a entrar a analizar en este momento, cómo empieza con los antecedentes del año 2011, cómo se repiten y cómo se llega a la selección de la anterior semana. Pero con carácter previo a hacer ese análisis, quisiera que escuchen a una abogada muy renombrada, ex candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano, me refiero a la doctora Tomasa Yarwi, que también nos da ella su visión y su análisis sobre este proceso de selección. Quiero mandar un saludo cordial al programa de Ariel desde Sucre, Bolivia. Y bueno, nosotros como proyecto político y particularmente como ciudadanos estamos muy preocupados por la situación que estamos viviendo en el caso del sistema judicial. Hace pocos días o semanas se ha aprobado una ley donde han hecho la preselección, una comisión que está constituida por la mayoría del movimiento al socialismo, que prácticamente 90% de esas listas son afines al movimiento al socialismo. Esa lista de preselección ha pasado a la Asamblea Plurinacional, donde ya se ha hecho la selección correspondiente para la papeleta que sería de votación en el mes de diciembre. Nosotros como bolivianos, como proyecto político, contundentemente hemos rechazado esta decisión de parte del movimiento al socialismo, porque creemos que es antidemocrático, porque creemos que no se está respetando la independencia del Poder Judicial, no se respeta la transparencia, no se ha respetado la carrera judicial de los jueces o magistrados que deben ocupar estos altos cargos que tenemos en el sistema judicial. Es decir, estamos hablando de los operadores de la justicia, y estas personas tienen que tener esa carrera judicial, y la propuesta nuestra fue
de que se haga una comisión independiente a la cabeza del Colegio de Abogados, donde participen universidades, donde participe gente totalmente imparcial y haga esta selección correspondiente para que luego la Asamblea pueda respaldar. Esa fue la propuesta nuestra. Sin embargo, yo creo que la finalidad del movimiento al socialismo que tiene es de compar todo el sistema judicial por dos razones que creemos que ya la población lo sabe. Primero, es tomar todo el sistema judicial para que en 2019 no haya ni un candidato de la oposición. Aquel ciudadano o partido político que quiera participar en 2019 va a estar perseguido, va a estar encarcelado o va a estar inhabilitado. Esa es la finalidad que tiene. Tendremos una justicia que va a ser afines y que va a velar los intereses del movimiento socialista, es decir, del oficialismo y del gobierno. El segundo objetivo que tiene el MAS es de tomar el Tribunal Constitucional, porque en diciembre del 2019 le dirá a este tribunal que sí está dentro de la Constitución y podrá ir a la reelección del presidente Evo Morales. Entonces, claramente se ve estas dos estrategias que están diseñadas por el movimiento al socialismo, y eso es lo que nosotros repudiamos, rechazamos y no estamos de acuerdo, porque así se empezó en Venezuela. Venezuela empezó a tomar instituciones, poder judicial, y veamos el desastre que ahora tiene sus instituciones en la República de Venezuela. Nosotros los bolivianos no podemos permitir eso. Creo que es momento de que reaccionemos, de que no permitamos que este tema avance, y en el mes de diciembre la estrategia nuestra de nosotros es que toda la población vaya a votar nulo. Es decir, que si gana la papeleta nulo, en diciembre estaremos anulando toda esta elección para que luego se pueda sacar otra convocatoria y podamos tener operadores de la justicia de alto nivel, como necesita la sociedad, como necesita nuestra justicia, de manera imparcial y transparente. Eso es lo que queremos, y ojalá que en ese marco podamos construir y trabajar todos los partidos de distintas opciones, que estamos a favor de la democracia, que estamos a favor de la justicia, y en ese marco creo que todos debemos unirnos. Quiero mandar este saludo, como te decía, tu programa, querido Ariel, hasta Canadá, y espero que todos nuestros compatriotas en el exterior también sepan de lo que estamos viviendo en Bolivia. Muchas gracias. Muy buen análisis de Tomás Ayarwi, donde nos da la visión y la propuesta que ellos hicieron en este proceso de selección. Nos explica los vicios que han habido y nos da pie también para entrar al análisis de este proceso de selección, cómo se realizó. Con carácter previo, sí, aquí tengo algunos datos. Bueno, quiero saludar a las personas que en este momento están viendo, a Celina Flores, Jorge Mercado, Claudio Condoris dice: tu análisis es muy sesgado, te falta equilibrio en tu análisis. La persona que debe ser simpatizante del movimiento al socialismo, le digo, hemos invitado a personas del movimiento al socialismo a participar, o a personas que coincidan con el proceso de cambio o que estén apoyando a Evo Morales. Solamente en nuestro primer programa tuvimos la participación de un joven muy interesante que se llama Alejandro Delgado, que apoya al proceso de cambio, que se declara ciudadano socialista y que nos dio su visión sobre el tema TIPNIS. Pero en nuestro anterior programa y en este hemos invitado a otras personas del movimiento al socialismo o simpatizantes, y lamentablemente no han querido participar. Son buenos para criticar, para atacar, pero cuando se abren estos espacios de debate franco, sincero, porque aquí este programa está abierto para todos. Para nosotros es mucho mejor si puede participar alguien del gobierno, del movimiento al socialismo, para darnos su justificación, si es que la tienen. Eso enriquecería el debate. Eso es democracia. Nosotros somos personas demócratas. Creemos en la democracia, creemos en la dialéctica, en el debate de ideas. No es escribiendo mensajes, es participando. Y lo invito entonces a usted, señor Claudio Condori, y por aquí vi otro, un Miguel Sajama, no sé si será su apellido o será un troll,
que nos dice que cuando había independencia de poderes. Ernesto Agno Natés también habla de lo mismo, dice que hay sesgo de la información. Aquí hemos dicho la verdad. Aquí hemos dicho la verdad. Hemos dicho lo que pasa, la realidad, cómo se ha dado y cómo está nuestra justicia. Si les molestan esos datos de la justicia a los del MAS, si les molesta al movimiento al socialismo, de que desnudemos ante la población, de que el 80% de los presos no tienen sentencia, no es problema mío. Yo no estoy en el gobierno, yo no soy el presidente, yo no soy el ministro. Es su gobierno. Si a ustedes les molesta que nosotros desnudemos ante la población, es problema de ustedes. Si quieren refutar, participen, vengan, pueden participar de este programa. Pero es con ideas, es dando la cara, no escondiéndose en perfiles falsos. O a los del gobierno les digo, no es mandando sus troles. Den la cara, den de frente y justifiquen lo injustificable, pero con hidalguía. Yo conozco gente del MAS que es capacitada, hay gente muy joven que lastimosamente está con este proceso de cambio, pero que es rescatable, y yo aprovecho para invitarlo, porque sé que algo bueno debe haber. Es bueno que participen, pero no mandan troles, atacan, no, esa no es la forma. La gente tiene que saber todos estos datos. Y si ustedes en 11 años los empeoraron, los que teníamos en la justicia, no es responsabilidad mía, no es responsabilidad de los ciudadanos que están viendo, ni de la oposición. No es responsabilidad, es responsabilidad de ustedes. Así que, bueno, quedan totalmente invitados todos aquellos que atacan a Tomás Ayarwi, troles masistas que no tienen perfil. Prefiero que salgan los diputados. ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde están los asambleístas? ¿Dónde están ese montón que ganan dinero a costa nuestra, que no salen a dar la cara? Salgan a dar la cara. Estos espacios son para eso. Por eso prefieren tener cooptados los medios de comunicación. Por eso le tienen miedo a las redes sociales. Ese es el problema. Bueno, volvamos al tema principal, que es al análisis que hemos escuchado a Tomás Ayarwi. Y vamos a entrar. Este proceso de selección es casi copia calcada del proceso de selección del año de 2011. ¿Qué nos generó el proceso del 2011? Jueces y fiscales. Un segundito. Tenemos jueces y fiscales que nos han dado una justicia atroz con los datos que yo les acabo de dar. Casos de corrupción sonado. Tenemos 11 años o desde que entró el gobierno de impunidad, de injusticia, de empeoramiento del sistema judicial. En ese marco se eligió el año 2011, dentro de la Constitución se estableció que la selección de magistrados tenga que ser por voto popular, previa selección del legislativo. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para explicarles que, bueno, yo no estoy de acuerdo con cómo está enmarcado la Constitución. A mí me parece absurdo de que un poder tenga que elegirlo a otro, porque eso genera una dependencia natural. De nacimiento nacen, porque el poder legislativo no solo elige, sino lo juzga. O sea que siempre van a estar sometidos al poder político. Y segundo, la pantomima de someter al voto es un absurdo, porque en la justicia lo que se tiene que valorar son la meritocracia, los méritos académicos y los méritos académicos, méritos profesionales y éticos, la trayectoria de los profesionales, no solamente en lo académico, sino en lo que es al prestigio como persona, los que les suelen llamar notables. Esto no lo puede evaluar la población, porque es imposible que la población pueda evaluar esto, porque no corresponde. Y vean el sesgo. Si de verdad se sienten tan demócratas y creen que la ciudadanía tiene que votar y elegir a sus magistrados, pero que lo hagan como corresponde, ¿por qué tienen que haber filtros? Si querían poner en la Constitución política del Estado esto, debió eliminarse el filtro de que sea el Poder Judicial el que preseleccione para que nosotros elijamos. Denos la libertad, entonces, que hayamos sido libres de escoger a cualquier ciudadano que se sienta capaz de asumir el reto de ser alto magistrado de la nación. Que haya sido libre, que cualquier ciudadano simplemente vaya y se inscriba con requisitos tal vez básicos,
puede ser determinado tiempo de ejercicio de la profesión de abogado, determinados estudios, tal vez posgrados, maestría, o sea, básicos, requisitos básicos para ir y inscribirse, sin que haya un poder judicial legislativo que lo preseleccione. Y ahí nos vamos a elección. Y también sin sesgo de evitar campaña. No, está bien que cada ciudadano salga y le diga al pueblo, yo quiero ser magistrado por esto, por esto y por esto. Eso hubiera sido lo aconsejable bajo esta modalidad que estaban buscando. Pero ellos no, ellos estaban buscando engañar al pueblo diciendo que iban a elegir a su magistrado, pero simplemente mediante un filtro que te iba a poner a elegir a todos iguales. Daba lo mismo. ¿Me entienden? Entonces, en ese marco, haciendo un análisis, el problema, el sistema de preselección está mal de raíz, como está mal dentro de esta constitución socialista. Segundo, dentro ya del sistema de esta constitución, por lo menos se debería haber tenido la decencia en el proceso del 2011 y en este proceso de buscar la meritocracia. Si iba a ser el Poder Judicial el que analice y determine al final y diga fulano y mengano van a ir a la elección popular, por lo menos que sea en base a la meritocracia, en base a la trayectoria de los ciudadanos. ¿Y quiénes son los llamados a poder evaluar esto? Los legisladores. Los legisladores no todos van a tener la capacidad de calificar el tema académico, y etcétera, la meritocracia, la trayectoria. Esto debió encargársele a los colegios de abogados, a las universidades y tal vez algunas instituciones como las federaciones de profesionales para que sean veedores de este proceso. En ese marco, estas instituciones que son las llamadas a ser parte de este proceso debieron ser los que determinen al final quién clasifica para la preselección. Y simplemente el Poder Legislativo tomar esa preselección dada por los colegios de profesionales y por las universidades y certificar para cumplir la Constitución, porque esta era la manera de no violar la Constitución, para que la ciudadanía pueda tener poder elegir magistrados de gente que de verdad tiene los méritos para ello. Lamentablemente tampoco se hizo eso, el gobierno se negó. ¿Por qué? Porque eso significa dejar el poder. Porque si ellos no manejan la justicia, si ellos no manejan el Poder Judicial, no pueden perseguir opositores, no pueden violar la Constitución, como lo hicieron para que Evo Morales sea reelecto, como lo van a volver a hacer para que Evo Morales vuelva a ser candidato, lamentablemente. Ellos no, por eso accedieron la oposición y los colegios de profesionales y muchas organizaciones. Antes de comenzar el proceso de selección, le exigieron al gobierno que forme parte de la Universidad Boliviana, que forme parte del Colegio de Abogados y que sean los que elijan. Gabriela Montaño dijo que esto era violar la Constitución. Yo le pregunto, ¿cuándo les ha importado violar la Constitución? Si la violaron en el 2014, si la pretenden violar para desconocer el voto del 21 de febrero, ¿cuándo les ha importado? Pero aún así no era violar la Constitución. Jamás. ¿Por qué? Porque simplemente era establecer un reglamento donde se haga un filtro y los diputados validen esto y estén de acuerdo a la Constitución. Eso era lo que correspondía para que podamos tener en cada departamento candidatos a la más alta magistratura de primer nivel y los mejores profesionales puedan estar dentro de este proceso. Pero se negó. ¿Y qué se hizo? Se tomó a la CUP para que esté de florero, para que la Universidad Boliviana entre a este proceso de florero, simplemente de veedor. Y como existen muchos rectores obsecuentes, un segundito, existen muchos rectores obsecuentes que por ciertos intereses se prestaron para participar aquí de florero en este proceso, salvo Waldo Albarracín, que decidió apartar a la UNSA de este proceso, que fue el más digno, y
el doctor Saúl Paniagua, que bueno, a último momento decidió apartarse porque se dio cuenta de que su prestigio como profesional iba a estar comprometido. De ahí, lastimosamente, tuvieron la obsecuencia, pero la población está convencida y sabe de que tenemos un proceso fraudulento, un proceso donde se han hecho preguntas ni siquiera para primer año, para alumnos de la secundaria, de cuarto medio, para eso, donde se les hace una entrevista de 5 minutos. Imagínense, en 5 minutos solo alcanza, como decía Eduardo Gutiérrez, para dar tu nombre. Esto es absurdo. Entonces, todo este proceso estuvo viciado, sumado a que la oposición hizo muchas denuncias y depuró a muchos candidatos que tenían, que no tenían, que estaban inhabilitados, candidatos que tenían pasado político, que no cumplían los requisitos. Un proceso viciado hasta dentro de sus mismas normas que ellos atravesaron. Por eso tuvieron que posponer las elecciones de octubre a diciembre, porque hubieran sido ellos tratando de esconder esta vergüenza, se vieron descubiertos y por eso alargaron el proceso. Pero este proceso de selección no respetó la meritocracia, no respetó la trayectoria, simplemente el privilegio político. Y el 75% de los candidatos fueron funcionarios. Sale Álvaro García Linera, el licenciado Linera, muy suelto de voz y dice: ninguno de nuestros candidatos a preselección de Poder Judicial, ninguno de nuestros candidatos ha sido militante del MAS. Sí. También así salió a decir ese bellaco que fue diputado, Garbizu, cuando fue elegido juez: yo fui diputado del MAS, pero yo nunca he sido militante. Por favor. O sea que porque no están inscritos en el partido, no son políticos. Si han sido diputados, si han sido parte de ese proceso, funcionarios del Estado, funcionarios del gobierno, no tienen una afinidad política, van a venir a mentirnos en la cara, a decirnos de que esos no están con el gobierno, sus propios funcionarios. ¿Qué creen? ¿Que los bolivianos son tontos? ¿Que somos tontos? No, por favor. Esto es un engaño con el único objetivo de tomar la justicia para perpetuarse en el poder. Esto no lo podemos permitir. Todo este proceso de selección, como les hemos mostrado, ha sido viciado. Viene de un vicio desde de nacimiento, y el proceso en sí no ha respetado las sugerencias de la universidad, de los colegios de profesionales, de la sociedad civil. No respetó, lamentablemente. Y eso es lo que hoy tenemos. ¿Y qué queda ahora? ¿Cuál es el camino? ¿Qué nos queda hacer? ¿Cómo podemos cambiar este sistema? ¿Cómo podemos mejorar el tema de la justicia? ¿Y qué tenemos que hacer de cara al 3 de diciembre? En este bloque vamos a entrar a analizar eso, a sacar las conclusiones, pero con carácter previo pasaremos la segunda parte de la entrevista de Eduardo Gutiérrez, donde le hacemos esa pregunta: como joven Eduardo, ¿cómo cambiarías o qué forma crees que podríamos tener para tener un mejor sistema de administración de justicia? ¿Qué sistema propondría yo? Bueno, hoy por hoy Bolivia vive una realidad muy particular, y es que tenemos un gobierno que quiere, que como ningún otro, estamos hablando de la época democrática, busca eternizarse en el poder, y eso hace mucho más difícil cualquier sugerencia que uno pueda dar, porque hay que aclarar una cosa: los gobiernos dependen más de los hombres que los hombres del gobierno. Me explico. Si tenemos hombres buenos, podemos tener un sistema malo, igual el gobierno va a ser bueno, porque en realidad es el hombre el que determina, el corazón del hombre, la voluntad que ese hombre tenga de servir verdaderamente. Claro que lastimosamente en 192 años Bolivia ha tenido la mala suerte de tener el poder político secuestrado por gente que no mira más que sus propios intereses. Fruto de eso es que sube este gobierno.
Entonces, si me preguntas dónde estaría la verdadera solución, yo diría que es reemplazando a esta minoría, y digo minoría porque de los 11 millones de habitantes que somos, 300.000 serán pues funcionarios públicos o las personas que están acostumbradas a manejar el poder para proteger sus propios beneficios. Pero el 90% de los bolivianos es gente que trabaja, es gente honesta, que ni siquiera quiere meterse en la política porque está tan contaminada que no vale la pena, porque se ensuciarían, o porque si entran van a tener que ser o ceder ante un sistema, que el sistema es en realidad el verdadero problema. Hay buenos hombres intentando hacer política, pero no pueden hacer nada por un sistema que no les permite, porque ya porque esa persona que es honesta ya comienza a tocar, al querer ser honesto, ya comienza a tocar intereses de otras personas, y o de lo contrario se termina corrompiendo y cediendo ante las presiones. Entonces, que esta época difícil nos sirva para analizar estos casos, porque ¿qué podríamos hacer para evitar esto más adelante cuando se salga este gobierno? Bueno, lo primero es que evidentemente para decisiones tan fundamentales como la independencia de poderes entre los poderes del Estado, valga la redundancia, tienen que ser mantenidas y debe ser una de las cosas que pienso yo, con algo mayor de 2/3, porque hemos visto aquí tienen 2/3 y hacen como quieren y controlan todo, ¿no? Inclusive la elección de magistrados le pasaron a los masistas por celular cómo deberían votar, ¿no? Algo que es vergonzoso, porque se olvidan de que ellos están ahí para servir a la patria, que es más, deberían trabajar en conjunto, oposición y oficialismo, en un entorno ideal, deberían trabajar en conjunto para darle lo mejor al país. Pero sin embargo, puros intereses personales de ambos bandos. Yo creería que en este momento lo mejor sería, para mejorar el sistema judicial, es que, para evitar esa injerencia política, que la lista de candidatos al órgano judicial sea promovida y elevada por los colegios de abogados, por las universidades, y que después, ya recibida esa lista, la Asamblea pueda elegir algunos de ellos. Pero no de una lista que ellos mismos creen, sino de una lista que se les sea entregada. Y por supuesto, midiendo altamente la competencia. Mira, para el escalafón, para ser docente universitario, y según el escalafón docente de la Universidad Gabriel René Moreno, para ser docente universitario necesitas 4 años de experiencia, necesitas hacer una tesis con marco teórico, y necesitas presentar un proyecto de cómo vas a mejorar la cátedra, ¿ya? Es toda una tesis, es todo un proyecto el que se tiene que hacer. Sin embargo, para ser magistrado en Bolivia, manejar y estar en los más altos cargos del sistema judicial boliviano, necesitas presentar currículum, es decir, tus papeles, necesitas, claro, y aparte que los requisitos son mínimos, ¿no? Necesitas responder unas cuantas preguntas que te pasa la universidad, que por si acaso en nada ya se adecúan al sistema de competencias, que es lo que se usa a nivel mundial hoy en día, y necesitas una respuesta de 5 minutos ante una comisión mixta en la Asamblea Legislativa. O sea, 5 minutos de entrevista donde apenas te puede alcanzar para decir tu nombre y tu título, versus todo un proyecto con marco teórico de cómo vas a mejorar una cátedra. O sea, ¿te puedes dar cuenta de la diferencia entre una y otra? Porque, y además, aún así, ya digamos que podamos hacer un buen sistema como para que verdaderamente podamos ver que sean conocedores de la ley, no solamente se necesita medir eso, sino también se necesita que sean honestos, que se rehúsen a los sobornos y que no tengan favoritismo. Se necesita garantizar eso, es parte de la competencia, o sea, ya es algo integral. No basta saber las leyes, hay que saber aplicarlas, y además, por sobre todo, hay que saber qué ética tiene el magistrado.
Y eso no se está midiendo. No hay nada que te mida la ética. Es más, todo lo contrario, porque como ya hemos hablado, 75% de los postulantes son afines al gobierno, funcionarios públicos. Entonces, el sistema que propondría yo sería que sean los colegios de abogados y las universidades las que ya emitan una lista al tribunal, a la Asamblea Legislativa, para que de esta manera la Asamblea Legislativa evitar una posible injerencia de la Asamblea Legislativa, y ya la Asamblea Legislativa elija directamente. No pueden los magistrados ser sujetos a voto, porque de lo contrario estarían sometidos a presiones políticas, y en justicia no puede haber presiones políticas. Entonces, aparte que se gasta un montón de dinero, pero ojalá fuese solamente el dinero, sino que además hace mal. Entonces, yo propondría de que se pase una terna, que por si acaso, en el tiempo, esta terna de magistrados, mientras ejerce justicia, debe ser diferente al gobierno que la eligió. Es decir, el periodo de la Asamblea Legislativa, que lo elija, vamos a poner el caso que esta Asamblea Legislativa se renueva en 2019, tendría que elegirlo el 2018 para que los magistrados estén en funciones durante el próximo gobierno. Y que sea la Colegio de Abogados y las universidades las que envíen la lista, y la Asamblea Legislativa pueda definir quiénes serían los magistrados, pero no con 2/3. Habría que ver una posibilidad de algo más allá, para evitar lo que está sucediendo ahora, ¿no? Tendría que haber que la oposición, cualquiera sea el partido opositor, pueda hacer su rol, ¿no? Y no simplemente ser arrollado por el rodillo masista. Muy buena la apreciación de cuál es la visión que tiene Eduardo Gutiérrez de cómo tendría que ser la forma de elegirse a los magistrados, ¿no? En el futuro, ¿no? Cómo debe cambiar. Yo rescato entre las cuestiones que ha expuesto Eduardo Gutiérrez, me interesa mucho lo que habla de la participación de los colegios de abogados, de las universidades. Es importante esa participación, eso lo hemos hablado. Coincidimos los jóvenes en este tema, en este asunto. También hay una corriente en las nuevas generaciones de que el sistema, la forma de elección que se ha venido haciendo es mala, y Eduardo Gutiérrez nos los corrobora. Ahora, ¿cuál es nuestro planteamiento en nuestras conclusiones? Primero, voy a dividir cuáles son nuestras conclusiones sobre lo que se tiene que hacer o lo que viene de cara al 3 de diciembre, el momento coyuntural. Luego, cuál debería ser, a mi criterio, la forma de elección, de preselección para elegir los magistrados del Poder Judicial dentro de la actual Constitución, y cuál debería ser la manera ideal, que es a la cual tenemos que aspirar, para la cual tenemos que presentarle al país un proyecto país para poder ganar las elecciones, y en base a esto tener los parlamentarios suficientes para modificar leyes y la Constitución y poder cambiar el país. Primer punto. Con todo este proceso fraudulento que hemos tenido, este proceso no puede ser legitimado por la población boliviana en este momento. La población boliviana no se puede permitir legitimar esto. Por eso, de cara a este 3 de diciembre, solo nos queda votar nulo. Yo llamo al voto nulo, no me importa lo que diga Antonio Costa. No me interesa. Yo llamo a votar nulo. Voten no, pongan la palabra no en la papeleta. He visto hoy una declaración de la plataforma G21 donde llama a que se ponga la casilla ninguno. Sería lo ideal, pero imagínense todo este proceso que está haciendo el gobierno nacional para tomar la justicia, todo este proceso, y ustedes creen que van a venir y van a echar por la borda todo este plan que viene desde Cuba.
Iban a decir, sí, le ponemos ninguno para que se invalide en la elección. Es una buena iniciativa, pero lamentablemente, siendo realista, este gobierno no lo va a hacer. No lo va a hacer. Solo nos queda primero deslegitimizar a este gobierno. ¿Por qué? Muchos dicen que no causa Estado, que no va a causar. Sí, pero por lo menos vamos a deslegitimizar a este gobierno. ¿Para qué? Ante la comunidad internacional. Eso es importante. Ante la OEA, ante el Mercosur, ante las Naciones Unidas. Incluso para poder demandar a este gobierno por la violación de la Constitución, por las persecuciones políticas, tenemos que mostrar que el pueblo boliviano está en contra de esto. Tenemos que demostrar que el pueblo boliviano está en contra. Si no demostramos, si no le mandamos un mensaje al mundo de que Bolivia, de que no solo la clase política está en contra de este proceso y de que en Bolivia estamos en pleno proceso de instauración de una tiranía igual a la de Venezuela, no vamos a poder tener oída en los organismos internacionales. Ustedes ven en Venezuela, lo del proceso del 16 de julio generó que la comunidad internacional vea fuera de la crisis humanitaria que el pueblo, que no eran 4 gatos los que estaban en contra de Maduro. Ha generado las sanciones económicas de todo el mundo libre. Nosotros tenemos que hacer ese camino, pero tenemos que ser más hábiles, más vivos. No podemos permitirnos de que la comunidad internacional reaccione cuando ya estemos totalmente acabados con este gobierno comunista. No podemos. Tenemos que actuar ya. Y el primer paso es este 3 de diciembre, votando nulo. Ese es el resultado que vamos a obtener principal, la deslegitimación de este régimen tiránico. Ese es el objetivo principal de cara a la comunidad internacional. Segundo, dentro de esta constitución política del Estado, tenemos que, mientras no podamos cambiar este sistema, tenemos que tratar de que sea mucho mejor. Y como ciudadanía y como políticos debemos exigir que por lo menos se haga un proceso de selección transparente que se base en la meritocracia con la participación, como decía Eduardo Gutiérrez, de los colegios de abogados y de las universidades, que pongan a sus mejores representantes para que elaboren preguntas de un examen como para un profesional que va a desempeñar la más alta magistratura en el país, para que puedan hacerse entrevistas más largas, entrevistas que puedan develar incluso la personalidad del magistrado, para que se pueda evaluar y que se evalúe la meritocracia, que se evalúe si escribió un libro, cuántos libros se escribió, cuántas tesis, cuántas investigaciones científicas, que eso tenga un valor, cuántas maestrías tiene, si tiene doctorado, cuál es su experiencia. Todo eso tiene que dar puntos. Y no tiene que estar dejado al arbitrio subjetivo del calificador. Tiene que ser elaborado científicamente para que sea automáticamente una acumulación de puntos bajo la supervisión de estas instituciones. Porque no nos olvidemos que también pueden haber personas que no cumplan su rol correcto, tanto de los colegios de abogados y de las universidades. Tenemos que hacer el proceso que sea de la manera más transparente y más efectiva para poder elegir a los mejores. Y que el Parlamento, una vez tenga esa preselección hecha, la certifique, la valide, levanten la mano, si quieren hacen debate, si quieren no, y pasamos a la elección, porque eso es lo que nos establece la ley actual y la Constitución. Pero ese es el camino, esa es la propuesta que hizo la oposición. Esa fue la propuesta de Tuto Quiroga, fue la propuesta de demócratas, de toda la clase política, fue la propuesta de instituciones, fue la propuesta del Colegio Nacional de Abogados, del Colegio de Abogados de Santa Cruz, fue la propuesta del Comité Pro Santa Cruz. Muchas instituciones dijeron una propuesta así porque queremos una justicia para los bolivianos, no para el gobierno. Ahora, ¿qué nos queda de cara en el mediano, casi largo plazo? Tenemos que cambiar porque este sistema de elección está mal, pero primero tenemos que cambiar todo el sistema. Y lo vuelvo a repetir, la principal función del Estado, una de las principales, es la justicia. Y una justicia, para que sea independiente, tiene que ser independiente desde su nacimiento. Nosotros necesitamos ir en el 2019 con el apoyo de usted, ciudadano,
tener mayoría para poder ir a una asamblea constituyente o a una reforma constitucional que nos permita determinar que el poder judicial no sea elegido por poder legislativo. Ahí yo difiero con algunos que dicen que no es darle 2/3, 3/5, 4/5, no. No tiene que haber dependencia del poder político. El poder judicial debe elegirse por sí mismo. Y tal vez, y mediante, claro, un mecanismo hecho como el que estamos planteando, ya habrá que ver la forma, pero es la forma. El fondo es ese, que no tiene que ser elegido por el poder político. El poder político es una cuestión de contrapeso de poderes. El poder judicial puede enjuiciar a los diputados y al presidente, y el poder político podrá, dentro de un proceso, enjuiciar a los magistrados. Pero eso ya es el sistema de frenos y contrapesos, de controles mutuos. Pero no puede un poder dar nacimiento a otro, porque ahí es donde se genera este desequilibrio que viene de muchos años. Por eso es que la justicia siempre ha estado sometida al poder político. Hoy sí ya es de manera grosera y de manera arbitraria, en base a un plan de tomar el poder absoluto en detrimento de los derechos humanos, derechos de las garantías y de las libertades de todos los ciudadanos. Por eso necesitamos un cambio, y ese cambio solo lo vamos a lograr con el apoyo de los ciudadanos, concientizados de que hay que cambiar el sistema. Tenemos que cambiar el sistema para cambiar la justicia. Esa es la conclusión que damos sobre este tema tan importante para los bolivianos. Dentro del esquema de nuestro programa siempre tenemos que analizar algún paradigma que es malo y que causa esta sociedad que tenemos, estos problemas. Hoy hay estas elecciones judiciales, esta pretensión del gobierno nacional de instaurar su tiranía mediante el sistema judicial, nos demuestra una cosa, que hay un paradigma que lo tenemos de muchos años y que genera muchas cosas malas que tiene nuestra sociedad. Le han metido a usted, ciudadano, las funciones erradas del Estado. A usted le han metido de que el Estado le tiene que satisfacer todas sus necesidades. Que el Estado tiene que a usted construirle todo, que tiene que hacerle todo, que tiene que hacerle canchas, que tiene que hacerle coliseo, que es el mejor gobierno, el que le construye más. ¿Me entienden? El Estado, el gobierno, tienen para ustedes eso. Nos han metido durante 80 años eso. Y nos han alejado de la función principal del Estado, que es darnos seguridad, justicia, libertad y paz. Esa es la función principal del Estado. Pero nos han metido otras cosas. ¿Usted cree que el Estado, no sé, tiene que darle bonos, tiene que satisfacerle todas sus necesidades, arreglarle todos sus problemas? Es una suerte de paternalismo. Tenemos una mentalidad paternalista. Y lamentablemente eso genera esta sociedad que tenemos, este Estado, y genera un Estado socialista que termina dándonos pobreza, hambre, corrupción, justicia sometida al poder político, hacinamiento en las cárceles, retardación de justicia, etc. ¿Por qué? Porque si a ustedes le hubieran metido, si a mí como ciudadano, desde que yo era chico, a todos nosotros nos hubieran enseñado de que la principal función del Estado, o una de sus principales, es darnos justicia, la sociedad completa, las revoluciones hubieran sido por eso, por justicia, por independencia de poderes, porque el sistema judicial sea lo mejor, para que la policía sea lo mejor, porque una de las funciones principales del Estado es darnos seguridad. La seguridad está enmarcada en las leyes, en la justicia, la policía, el orden, la libertad. Esa es la función del Estado. Usted, ciudadano, tiene que saber que eso es lo que usted debe primero, como primer obligación, exigirle a los gobernantes, exigirle a su Estado, exigir al país de que tiene que haber una administración de justicia pronta, efectiva,
transparente, que garantice que seguridad jurídica, paz, libertad y el ejercicio libre de nuestros derechos, el respeto a nuestra propiedad privada, la libertad económica, la libertad de asociación. Pero estamos al revés. Le pedimos al Estado otras cosas, menos lo más importante, y por eso estamos mal. Por eso es que estamos mal. El Estado nos tiene que dar orden. El Estado nos tiene que dar paz. El Estado nos tiene que dar libertad, permitir que desarrollemos. El Estado tiene que desarrollar institucionalidad. Tiene que haber un sistema de institucionalidad establecido, con instituciones inclusivas, con esta base. Lo demás se consigue partiendo de aquí. Nosotros no nos vamos a necesitar pedirle al Estado que nos haga una cancha si tenemos justicia y libertad económica y si hay progreso, porque la vamos a pagar nosotros. Porque va a venir alguien que la va a pagar con su dinero para brindarnos el servicio. Son conceptos que cuestan, que son difíciles, que cambian el chip. Pero tenemos la sociedad que tenemos ahorita. Tenemos esta justicia. ¿Queremos seguir en eso o queremos cambiar de paradigma? Cambiemos ese paradigma. El Estado no está para esas cosas. El Estado está para darnos justicia. Exijámosle justicia al Estado. Exijámosle una administración que sea una de nuestras prioridades como ciudadanos. Y vamos a ver cómo cambia todo. Es un proceso. Por lo menos que sea para sus hijos. Por lo menos. Pero es nuestra obligación hacerlo. Y eso es parte de nuestra plataforma de campaña para el año 2019. De todos los ciudadanos. Cambiar este país. Cambiar de paradigma. Hoy, el paradigma que usted se tiene que meter en su cabeza. Cambiar el paternalismo del Estado. Exigir justicia. Es uno de los fines del Estado. El sistema judicial. Cuando logremos eso, vamos a tener una mejor sociedad. Nos hemos extendido un poco en el horario, pero es que este tema es demasiado importante para la sociedad boliviana, es demasiado importante para el país. Espero que agradezco a todos aquellos que se han quedado hasta el final, que sigo viéndole, a los que todavía están, les quiero agradecer a el presidente del IPSE, el licenciado Wilfredo Rojo, que vi un excelente artículo que en El Deber, una entrevista que le hicieron, me pareció muy brillante. Quiero felicitarlo por tener la hidalguía en estos tiempos tan difíciles de emitir sus opiniones. También a Katy Antequera, Waldo Soria, Alfredo Carrasco, Sally Kennedy, Marcel Alemán, a Basilio Quispe, que nos ha atacado, que parece que es enviado por el gobierno, pero no importa, igual le agradecemos. A Aldo Villegas y a todos los que se han quedado hasta el final y han participado de este programa. Este programa es para que interactuemos. Queremos que en los subsiguientes programas ver sus opiniones, interpelación, propuestas, porque el objetivo es cambiar de paradigma para mejorar nuestra sociedad. Bueno, los dejo, que pasen una muy linda noche, agradecido por su audiencia, por estar junto a mí haciendo este análisis. Nos vemos el próximo lunes, es 4 y 7, 11 de septiembre, un día no muy lindo, no muy para la humanidad, el aniversario de la caída de las Torres Gemelas, pero bueno, vamos a vernos el 11 de septiembre a la misma hora por Facebook Live a las 9 de la noche para toda Bolivia, Latinoamérica y toda América del Norte. Muchas gracias.